Bueno, muy buenas tardes. De nuevo estamos en nuestro programa La verdad me ha hecho libre. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar su testimonio antes y después de conocer al Señor. Vamos a esperar que él se pueda conectar. Hola, Ricardo. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Amén igualmente. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy bien. Bien, gracias al Señor. Gloria a Dios. Bueno, tantos años sin vernos, ¿no? Ya todo un jefe de familia. Sí, señorita. Sí, así Gloria es. al Señor. Bueno, damos gloria y honra al Señor por este tiempo que nos permite unirnos para hablar de cosas del reino, para escuchar tu testimonio antes y después de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo. Este es un programa que nace del Señor, porque yo no estaba pensando hacer nada de esto de en vivos, pero el Señor viene y pone esto en mi corazón y comienzo a orar durante un mes para ver su respuesta. Efectivamente, me confirmó de que sí, vamos a hacerlo, vamos a evangelizar por medio de esta red. Entonces, bueno, Ricardo, vamos a orar antes de dar inicio a este tiempo de testimonio. Gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos honra y alabanza. Te Está presentamos una vez más esta sesión de testimonios, donde tu nombre será glorificado, donde tu nombre será exaltado. tu poder. Pedimos, Señor, hoy tu respaldo, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca sea para glorificar tu nombre y para bendecir las almas. Que aquel que esté desanimado, Señor, a través de este testimonio pueda levantar su fe. De aquel que no te conoce pueda ser tocado por medio de tu Espíritu Santo. Y que aquellos que se van a ir conectando, cada palabra, Señor amado, pueda llegar a sus corazones y los pueda hacer libres en el nombre de Jesús. Y que a través de este testimonio ellos puedan recibir respuesta de parte tuya. Así que te entregamos cada parte que vamos a hacer en este espacio para la gloria y para la honra de tu nombre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amigo mío, bienvenido una vez más. Me da mucha alegría poder verte, poder saber de ti y sobre todo compartir juntos la palabra de Dios. Así que quiero que te presentes. Queremos escuchar quién era Ricardo antes de conocer al Señor, cuál fue el contexto de vida en el cual te desarrollaste. Bueno, Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, Lucy, por esa invitación. Bueno, quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio para la gloria de Dios, claro está. Bueno, mi nombre es Ricardo Martínez, como ya Lucy ha mencionado, tengo 36 años, estoy casado en este momento. Eh, Tengo dos hermosas bebés, para la gloria de Dios. Eh, Conocí al Señor, bueno, llegué a los caminos del Señor a la edad aproximadamente de 20 años. Claro está que cuando tenía 11 años mis padres conocieron a Cristo, pero no fue el momento en el que yo me entrego al Señor, no fue el momento en el que yo tengo un encuentro con Dios, sino hasta la edad de 20 años aproximadamente. Esto fue en la ciudad de Cali. eh, Fue allá donde conocí al Señor, donde nací, donde estudié. Eh, Estuve
digamos, soy un joven que viene de una familia un poco golpeada, ¿no? Por el pecado, golpeada por tantas cosas que a veces no hacemos bien delante de la presencia de Dios. Eh, Crecí en una familia donde mi padre pues golpeaba a mi madre, donde era una persona eh, drogadicta, eh, digamos alcohólica. Mm, no fue fácil crecer en ese ambiente, no fue fácil crecer así. Ya a mis 16 años mi mamá fallece y bueno, me tocó afrontar las cosas solo. Lucy es testiga cuando estudié en la universidad, digamos, era una persona que trabajaba y estudiaba por pagarme mis estudios, eh, porque siempre fui solo. En ese momento fue cuando conocí al Señor, y yo había escuchado la palabra del Señor, pero un día llegué a la iglesia, me invitaron y fue cuando comencé los caminos del Señor. Pero para responder la pregunta, era un muchacho con mucho rencor, ¿sí? En mi corazón, hacia mi padre tenía mucho rencor eh, por las situaciones vividas, porque cuando un hijo ve cuando su padre golpea a su madre, esto marca a un niño, ¿sí? Marca a una persona. Eh, Crecí odiando a mi padre, crecí bajo su rechazo, porque él también me rechazaba a mí, por algunas situaciones que en algún momento podría contar. Y me sentía un poco despreciado por Dios. Algún día me pregunté que Dios no me amaba, que Dios no me quería, que Dios estaba lejos de mí. Entonces, eh, eso es como un poco de mi background, ¿sí? Antes de conocer a Cristo. Gloria a Dios. Es impactante oír tu testimonio de esa manera cuando un niño crece en un ambiente familiar de golpes, de violencia. Obvio, es un niño que va creciendo con rechazo, un niño que va creciendo entendiendo de que nadie lo quiere y hasta enojado, como tú dices, con Dios. Pero cuando Jesucristo llega a tu vida, ¿cómo fue ese encuentro entre ustedes dos? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué palabra fue la que te cautivó, que te acercaste al Señor? Bueno, yo en algún momento me habían llevado de niño a la iglesia porque, como te digo, mis padres se entregaron a Cristo cuando yo tenía 10 años de edad. Mi papá tuvo un cambio, ¿sí? Eh, un, un cambio, tuvo una transformación, Cristo lo transformó, dejó de ser ese hombre. Más sin embargo, yo todavía no había tenido un encuentro con Dios. Ya a la edad de mis 20 años aproximadamente, me invitaron a la iglesia. Me invitaron a la iglesia y yo acudí al llamado. Cuando llegué a ese lugar, la persona que me recibió dijo, ¿usted quiere pertenecer al grupo de alabanza? Fue la primera pregunta que me hicieron cuando me recibieron. Y yo dije, bueno, está bien. ¿Sí? Fue allí cuando hasta me hicieron una audición. Yo asistí a la audición después de ese día y volví en 15 días y el líder de alabanza me dijo, usted quedó, usted ha sido apto y pasó la audición. Yo me sorprendí un poco y me acerqué. Pero yo dije, voy a seguir asistiendo, pero quiero ser un cristiano verdadero. Esa fue como la pregunta o como el reto que yo me hice. Quiero ser un verdadero cristiano, porque había oído de muchas cosas que no me habían gustado a esa edad acerca de los cristianos. Entonces yo pues quiero ser como un verdadero, quiero ver qué es tanto que hablan acerca del cristianismo. Cuando hago esto, yo recuerdo que en la universidad
empezó, yo ya estaba en la universidad y me empezó un hambre por la presencia de Dios, eh, por conocer más de Dios. Quizás no tenía la guía correcta en ese momento, pero yo lo hice de esta manera. Comencé a orar en las noches, cuando llegaba de mi trabajo o la universidad, en la madrugada y al mediodía. Sin querer, estaba haciendo la oración de Daniel, recuerdo, y que oraba 3 veces, ¿sí? Al día delante de Dios. eh, y ahí comenzó mi vida espiritual a crecer. Fue cuando una vez, estando yo arrodillado delante del Señor ahí una noche, yo siento que como decía Pablo, ¿sí? No sé si en este cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dijo él, eh, salió como mi espíritu, ¿sí? Por la habitación donde estaba y comencé a caminar como por un camino, como un valle verde. Era un camino que se me trazaba en esa visión que comencé a tener. Y en la visión caminaba yo y tenía pan en las manos y comenzaba a darle ese pan a personas que tenían hambre, ¿sí? Y, y seguía yo caminando y había una persona que estaba enferma y yo en la visión ponía mis manos sobre esta persona, oraba y la persona se sanaba. Más adelante seguía orando por los enfermos y se sanaban. Al final de, de esa visión había una persona que la estaban llorando porque había muerto y yo la miraba en el ataúd y yo me paraba allí y lloraba por esa persona en el ataúd y la persona salía del ataúd. Había recibido vida, yo decía, recibo vida en el nombre de Jesús y se levantaba. Yo seguía caminando, caminando, caminando en esa visión y al final me encontraba con un ser que tenía los ojos como azul, como la llama de fuego, como cuando se prende la estufa y ahí es esa candela, ¿sí? Tenía sus ojos así y me tomaba en sus manos y yo me hacía tan pequeño y él tan grande que yo cabía en sus manos y me decía, es porque yo te amo, porque yo te amo, porque yo te amo. Nunca había sentido un amor tan grande como la de ese ser y yo entendía que era Dios extendiéndome su amor y que él amaba mi alma, que él amaba mi ser y que esperaba y tenía grandes planes para mi vida si yo seguía ese camino en que él me trazaba, el camino de la vida eterna, el camino angosto que habla la palabra del Señor. Y como dice las Sagradas Escrituras, y estas señales seguirán a aquellos que creen en su nombre, que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán y harán cosas mayores en mi nombre, dijo Jesucristo. Entonces, entendía que era ese Jesucristo que habla la Biblia, eh, que es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios lleno de misericordia y un Dios que nos ama y que nos está esperando con los brazos abiertos. Oiga, me dejaste súper impactada con este testimonio, con esta visión y saber que fue hace mucho tiempo, ¿no? Y todavía está tangible en tu mente, en tu corazón. Llama la atención la palabra que usaste. Quiero ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, nosotros en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, encontramos cuando Jesús le dijo a los judíos que si permanecían verdaderamente en él, entonces la verdad los iba a hacer libres. Porque hay muchas personas que han conocido al Señor, pero realmente, verdaderamente no se han vuelto discípulos de Jesús. Todavía dudan de muchas cosas, todavía están esclavizados, todavía están con ataduras. Todavía hay personas que usted encuentra que dicen no, aunque la palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas mayores, hay gente que dice que nadie podrá hacer las cosas que Jesús hizo. ¿Ya? Hay cristianos que creen a medias en el poder del Espíritu Santo, en la obra de Dios en nuestra vida. Y si Él dijo que nosotros haríamos aún cosas mayores, claro que sí, porque su palabra es verdadera. Entonces,
el poder nosotros como hijos de Dios decidir ser verdaderamente discípulos de Dios, realmente nosotros estamos ¿qué? Siendo libres de la esclavitud del pecado, siendo libres de la esclavitud de todas las cosas que el mundo y Satanás le está presentando hoy a los hijos de Dios. Y una de las cosas que siempre recuerdo cuando estábamos en la universidad, compartíamos mucho vivencias espirituales. Y ahora que ya eres un joven adulto, yo te pregunto, Ricardo, ¿cómo manejaste tu vida espiritual con la universidad? Porque hay muchos jóvenes que cuando van a la universidad pierden la conexión con Dios. ¿Por qué? Porque en la universidad hay muchos ofrecimientos donde tú tienes libertad para pecar. Pero como un joven que, que Dios se le revela, ¿cómo sostiene o sustenta su relación con Dios durante ese tiempo de la universidad y sobre todo la Universidad del Valle que conocemos, que es una universidad donde hay de todo? Bueno, siempre yo sentía que dependía totalmente de Dios, porque no tenía muchos recursos económicos, ¿sí? Para poder sustentarme. Yo vivía de una pasantía, de lo que me ganaba por ser monitor y no era mucho. Más sin embargo, mi confianza estaba en Dios. Yo decía, Dios, tú eres el que me provee. Tú eres el que estás conmigo. Tú eres el que pelea por mí, el que me vas a dar la victoria en cada una de mis áreas. Me aferraba a Él porque para mí era lo más placentero, ¿sí? Su presencia, cuando pasaba ratos a solas con Dios, cuando entraba en esa adoración en mi habitación, quizás. Era una habitación porque no era más. Y hacer muchas cosas, pero para mí lo más importante era estar ahí. ¿Cómo hacía? Simplemente yo pienso que cuando tú estás lleno de Dios, no hay nada más que tú quieras, ¿sí? No hay nada más que tú anheles, no hay nada más que tú desees. Eh, Porque el diablo no tiene poder ante la presencia de Dios y él es fuerte cuando le damos cabida a él, ¿sí? Claro está que somos débiles, pero cuando nos llenamos de Dios, nos llenamos de ese amor, de su presencia que realmente se nos hace, se nos hace tan nulo los ofrecimientos que nos ofrece el mundo, quizá los placeres de la carne, eh, las tentaciones que el diablo puede poner a nuestras vidas. Yo entendía que Dios era mi sustento, que Él era quien me ayudaba y que, porque iba a defraudarlo a Él, ¿sí? Eh, entonces, por eso me mantenía en pie, me mantenía en esa comunión con Él. Y yo pienso que era el hambre que yo tenía de la presencia de Dios. Dice que bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Dice la palabra en las bienaventuranzas. Y no es aquel que quizás no busque a Dios, al contrario. Yo pienso que el ser pobre en espíritu es aquella persona que dice, yo anhelo más y quiero más de Dios, porque el espíritu siente que no está saciado, sino que quiere más, y busca más. Entonces, es como ese reconocimiento delante de Dios de lo que somos pobres en espíritu y necesitamos su espíritu, su poder para poder llenarnos cada día más. Eh, claro, tuve muchas ofertas, pero siempre dije, quiero estar y agradar a Dios. Eh, Entendí también el poder del ayuno, porque hacía ayunos. Eh, Entendí el poder y Dios me comenzó a enseñar su poder para poder vencer. Entonces, primero yo diría que la búsqueda espiritual. Uno, la oración. Dos, el ayuno. ¿Sí? Porque si no oramos, nos descuidamos espiritualmente, el diablo nos agarra. Si no ayunamos, no vamos a poder vencer aquellas cosas que son fuertes, espirituales, porque estamos en una batalla, en una guerra. Y hay una guerra constante. Yo recuerdo que de noche había un espíritu
que llegaba a mi habitación todas las noches a perturbarme. Yo dije, Señor, yo quiero vencer eso. Y hice 3 días de ayuno por esa situación. Al tercer día, mis ojos espirituales se abrieron y yo vi como aquel ser entró a la habitación, pero también vi la victoria esa noche porque vi cuando una luz blanca entró y echó fuera aquella oscuridad y nunca más volvió. Entonces, hay cosas que debemos de vencer a través del ayuno y a través de la oración. Si no ayunamos, a veces no vamos a poder vencer. Amén. Y mira que esas dos actividades, por decirlo así, que tú utilizaste durante tu tiempo en la universidad, te fueron resultados, porque un joven que se mantuvo en el tiempo y hasta ahora se ha mantenido, porque nosotros encontramos que los jóvenes de hoy es como una montaña rusa, suben y bajan, ¿sí? En su vida espiritual. ¿Por qué? Porque descuidan el ayuno, la oración y todas estas herramientas que el Señor Jesucristo dejó para que estuviéramos cerca a Él. Y como usted dijo, este espíritu que lo visitaba constantemente fue vencido a través de ¿qué? Del poder del ayuno, ¿cierto? El Señor lo venció porque usted tomó una actitud. Estamos en guerra, nosotros estamos en guerra aunque no veamos las tinieblas con nuestros propios ojos físicos, pero hay un mundo espiritual que se mueve. Y los jóvenes de hoy necesitan unirse a la oración, levantarse en oración porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si no oran, ustedes van a caer en tentación. El mismo Jesucristo fue para mí el máximo ejemplo que pudo ayunar, aunque era 100% Dios y 100% hombre, Jesucristo ayunó. Y cuando el enemigo se presenta delante de él y le presenta los reinos y todas estas cosas que ya sabemos, Jesucristo lo venció con la palabra. Y uno dice, bueno, pero si Jesús estaba en ayuno, se supone que si estamos en ayuno, estamos tan llenos de Dios que el diablo tiene que estar lejos de nosotros. No, porque nuestra fe viene a ser ¿qué? Probada, viene a ser probada, a ver dónde estamos parados. Y estas dos herramientas que usted puede utilizar durante este tiempo y sé que todavía continúa, nos abre el mundo espiritual. Hay gente que las palabras o las cosas que Dios nos revela para ellos es algo rarísimo, aún gente cristiana, porque no conocen el mundo espiritual, porque no intiman con Dios. Y para mí, como usted lo decía, para mí también es placentero, ha sido placentero vivir y habitar en la presencia de Dios. Porque cada uno de nosotros, Dios nos rescató de caminos totalmente diferentes. A mí me rescató de la depresión, donde claro, usted tenía una familia, yo no tenía un papá, una mamá, porque mi padre lo mataron a los 2 años de edad, mi madre enloqueció, yo la veía en la calle loca y todo eso provocó en mí muchos vacíos. Y lo mismo, cuando Jesús llega a mi vida y voy a la iglesia por cumplir, porque fui a la iglesia a los 16 años por cumplir, y mi tía me dijo, hacer la decisión de fe, y yo realmente hice la decisión de fe, pero porque ella me dijo, pero yo no sabía qué era esto. Pero aquel día mi vida fue transformada. El Espíritu Santo de Dios, aunque no hice la decisión de fe, entró, me selló. No fui la misma. El amor de Dios me arropó. Y esa es una de las cosas más hermosas que yo he conocido del Evangelio y por eso de aquí no me saca nadie. El amor de Dios no es comparado ni siquiera el amor de los hijos. No es comparado el amor que padre y madre nos puede dar. No es comparado el amor que ni siquiera nuestras esposas o esposos nos pueden dar. El amor de Dios es transparente, es eterno, está en todo momento. Y realmente a mí me llena de mucho gozo porque vi parte de su proceso y verlo hoy un hombre de Dios que ha permanecido y perseverado a pesar que es joven todavía en los caminos de Dios. Y yo creo que una de las cosas que nos mantiene vivos en fe es cuando nosotros aprendemos a reconocer que somos pobres en el espíritu. ¿Por qué? Porque un pobre reconoce que no tiene recursos. Y cuando nosotros nos olvidamos o creemos que ya tenemos todos los recursos espirituales para caminar en esta tierra, ahí es donde fallamos. Pero cuando tenemos siempre la necesidad de Dios, vamos a perseverar en el tiempo, vamos a dar testimonio, vamos a conocer la voluntad y el propósito de Dios. Otra pregunta que le quería hacer, Ricardo, era compártanos qué experiencia espiritual con ángeles
o con demonios que usted dice realmente el mundo espiritual se me reveló que usted haya tenido? Bueno, tuve una experiencia una vez, ¿sí? Donde entendí que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Hay personas que dicen que no existe el mundo espiritual, de que estamos en esta línea física y que no existe nada más, ¿sí? Pero hay un mundo espiritual que es más real que este mundo físico, donde se siente mucho más real que este mundo. Eh, una vez a las 3 de la mañana yo estaba orando. En mis tiempos de oración, 3 a.m., a las 3 de la mañana ocurren cosas en el mundo espiritual. A esa hora, una vez, el Señor me llamaba a las 3 de la mañana. Dice, Señor, llámame cuando quiera orar, y Él me llamaba a las 3 de la mañana. Yo sentía un toque o escuchaba una voz suave que me decía, Ricardo. Yo me despertaba a esa hora a orar. Eh, una vez, estando en ese, el Señor me llamó, me arrodillé. Cuando se me abren los ojos espirituales y veo como un portal abierto, se abrió un portal negro del cual salía unos espíritus, unos demonios. Eran muchos, era una legión de demonios. Y salían por la tierra y corrían, haga cuenta, un estruendo de mucho ganado o de muchos toros corriendo, enfurecidos, se escuchaban por la calle. Y, y entraban a las casas como cuando entra la policía o entra eh, a asaltar, cuando empujan y con, digamos, a la fuerza tumban las puertas y pa, pa, sonaba así totalmente. Y entraban a las casas a administrar los sueños de las personas. Cuando llegaron y entraron a la casa donde yo estaba, entraron, ¡pa! Y entró uno, y se entró como a mi habitación y me miró. Yo estaba arrodillado y comenzó a maldecirme. Y cuando yo sentí como yo discernía que me estaba enviando como unos dardos, ¿sí? Lanzaba como unas cosas de fuego y me caían en la espalda. Cuando caían me ardía, pero yo seguía orando y seguía lanzando y maldiciones. Como cuando las personas están enojadas y comienzan a decir tantas groserías, así tal cual, ¿sí? Así como cuando pelean en la calle y la gente insulta a otro, tal cual, así eran las palabras. Entonces yo entendía y yo podía sentir el odio que me sentía a través de como de una frecuencia, no sé cómo explicarlo, pero yo sentía, era como sentir lo que estaba sintiendo, y era un odio que no podría yo compararlo con ningún sentimiento más oscuro. Eh, entonces yo entendía varias cosas en ese momento, que el mundo espiritual es real, que hay horas específicas donde los demonios se mueven y donde el infierno abre su boca para enviar espíritus y demonios a la tierra, que los demonios ministran los sueños de las personas, ¿sí? Con un propósito. Entendía que está interconectado. Entendía, otra cosa que entendiera, que el diablo y los demonios nos odian. Odia a la humanidad, odia al ser humano, de una manera que no podemos comparar. Usted, en algún momento usted pudo haber sentido, siente odio por alguien. Ese odio no se compara al odio que el diablo puede tener o los demonios hacia nosotros como seres humanos. Eh, y también comprendía de que las maldiciones vienen de los demonios. Cuando nosotros permitimos que en nuestra boca haya malas palabras, esas palabras están influenciadas también por espíritus del mal. Y entendía que
que Él envía dardos, ¿sí? Y la Biblia lo dice, hay dardos que envía. Por eso que apaga los dardos de fuego que envía el enemigo. Muchas veces estamos por ahí y tenemos malos pensamientos, tenemos sentimos malas cosas dentro de nosotros, ¿sí? Depresión, pensamientos de derrota, de fracaso o acusaciones, y son los dardos de fuego del maligno. Entonces, yo entendía esas cosas en esa experiencia. Yo seguía orando, yo supe, yo supe que el Señor permitía eso para entender muchas cosas. Y poder escucharlos, poder ver y poder sentir estando yo en esta carne y ver en el espíritu. Yo dije, Señor, tremendo, porque todo está muy, muy conectado en el mundo espiritual. Amén. No, y lo dice en Jeremías, Ricardo 33:3. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El mundo espiritual se le abrió cuando estaba orando y el Señor le pudo revelar toda la operación satánica. Y claro que hay demonios que operan en ciertas horas de la madrugada y que si no estamos revestidos del poder de Dios, vienen a atormentar. En cierta ocasión, yo fui a la clínica eh, a revisar, a revisarme, y cuando yo llegué, había una joven. Esa joven, yo la saludo y ella está llorando. Entonces yo le pregunto a ella que por qué llora. Entonces me dice que no, que lleva 15 días en los cuales ella no podía dormir porque escuchaba voces en la madrugada, voces que la atormentaban. Entonces yo le dije, ¿tú crees que Dios te puede libertar? Yo entendí de una que era una operación satánica, porque los demonios tienen atormentada a tanta gente, gente que no puede dormir en las noches, gente que escucha cosas raras. Y eso, una persona que no descanse, que no duerma bien, se puede enfermar. Y ella estaba muy triste porque su familia estaba diciendo que ella estaba loca. Y yo le pregunté que si ella creía que el poder de Dios la podía libertar. Y efectivamente levanté mis manos al cielo y reprendí todo dardo de las tinieblas contra su vida. Ella me pidió mi número telefónico, se lo di y al día siguiente muy temprano tenía un mensaje de ella diciéndome, dormí como un niño. Ella no es cristiana, dormí como un niño, no volví a escuchar hasta ahora. Eso tiene un año. Y hasta ahora nunca más volvió a oír voces que la atormentaban. Entonces era la operación satánica a través, ¿sí? Que la estaba atacando y fue libre. En otra ocasión me tocó orar por una joven y el Espíritu Santo me dirige a que le ponga la mano en el pecho. Yo soy delicada para imponer manos. Cuando yo le pongo la mano en el pecho y comienzo a orar y a reprender, nunca en mi vida había sentido y visto algo tan fuerte. Ricardo, el demonio que estaba dentro de ella me empujaba la mano con mis ojos naturales. Veía como un palo que me empujaba mi mano para que yo no orara. Y yo tomé la autoridad y dije, en el nombre de Jesús te vas, te reprendo. Inmediatamente ella cae al piso y el Señor la liberta. Lo que quiero decir con esto es que hay una operación satánica que viene a atormentar. Hay mucha gente que no cree que existen demonios, hay mucha gente que obvia esto, pero la Biblia registra que hay una operación satánica donde el enemigo ha venido a matar, hurtar y destruir. Ya para ir cerrando, Ricardo, ¿qué consejo usted le daría a esta generación? Gente que hoy ha perdido la fe, gente que dice, no, yo no creo en esto, no hay un cielo, no hay infierno, la vida es esta es la única vida. ¿Qué consejo usted le puede dar a esta generación que está distraída, que está un poco inquieta y que tiene muchas preguntas? Mi consejo es, dice la palabra del Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces queremos ser poderosos nosotros mismos, queremos vencer nosotros mismos, pero no es de nosotros, es de Dios, ¿sí? La transformación viene de Dios, es el trabajo de Dios en nuestras vidas. Mi consejo es hoy acercarnos a Dios, porque hoy es el día aceptable de Dios para
salvación, para vida eterna. Hoy la oportunidad, mientras hay vida y esperanza, y mejor es perro vivo que león muerto. Quiere decir de que muchas veces decimos, ya no quiero nada más, no quiero nada más, no quiero continuar, no quiero seguir. Eh, Le he fallado a Dios, pero hay una palabra de Dios para nosotros hoy, y es que su misericordia está extendida, que su mano está abierta, que sus brazos están abiertos esperándonos a nosotros. Entonces mi consejo es conocer a Jesús personalmente, porque a veces nos entretenemos quizás con tantas cosas que hoy podemos escuchar, y nos gusta quizás ver a otros y ver señales y prodigios, pero no hemos puesto la tarea de conocer a Jesús, Amén. de intimar con Él en su presencia y conocer que Él es un Dios poderoso y real. Claro está que está la batalla del enemigo, pero si el enemigo ataca es porque Él ve que hay propósitos en Dios para nosotros. Entonces, continuar esa batalla, anhelar la presencia de Dios. Dice, digamos, como jóvenes o como personas nos gusta la música, muchas cosas, pero dice la palabra que de los tales busca el Padre aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando adoramos a Dios y damos una adoración, entramos en su presencia, comenzamos a sentir su gloria, su poder, comenzamos a sentir cómo las cadenas se rompen, comenzamos a sentir que nuestro espíritu es libre y que podemos andar en lugares celestiales, espaciosos, es decir, que ya no vamos a andar en esta carne, sino en el espíritu, que podemos andar en el espíritu de Dios, como cuando Pedro caminaba sobre las aguas. Eh, Él salió porque creía que lo podía hacer, pero dudó en cierto momento y comenzó a hundirse, pero comenzó a caminar sobre las aguas. Entonces, Dios está buscando una generación guerrera, una generación que le crea, que ponga por hecho su palabra, que es verdad, que grandes cosas vamos a ver, pero hoy en día estamos entretenidos quizás en el TikTok, en el Facebook, en Instagram, bueno, tantas cosas, pero si nos dedicáramos un poquito de tiempo para Dios, para conocer su grandeza, vamos a ver la gloria de Dios. Y mi consejo es, no se quede, porque vienen grandes cosas, porque para la tierra viene un avivamiento poderoso, porque vamos a ver cosas grandes, porque para los últimos tiempos Dios tiene preparado grandes cosas, grandes. Amén. Dios va a comenzar a sacar gente a la calle a predicar. Dios va a comenzar a levantar a las personas que están quizás ahí en la calle. Dios va a comenzar a tratar con esas personas. Dios los va a levantar. Dios va a comenzar a llamar gente que no sabíamos que existían y los va a usar grandemente porque esas personas van a decir, yo quiero todo con Dios, 100% con Dios. Entonces, mi consejo es no te quedes por fuera del propósito de Dios, entra a ese propósito y Gloria experimenta a Dios. el poder de Dios, porque grandes cosas y señales Dios va a hacer. Dios va a llamar gente que se fue del camino, van a regresar. Si tú te fuiste del camino, dile al Señor, yo quiero volver a este camino. Yo quiero volver a experimentar tu gloria. Yo quiero volver a experimentar tu poder. Yo quiero volver a sentir tu presencia. Gloria a Dios. Porque la presencia de Dios es real. Amén. Entonces mi consejo es, ven, porque hay grandes cosas, como la parábola del reino, ¿sí? Había un gran banquete preparado para muchas personas, pero los invitados no fueron, entonces le preguntaron al rey, ¿qué vamos a hacer? Y el rey dijo, vaya a la plaza, invite a todos, a los bancos, a los que están enfermos, a todos invítelos, a los pobres, a los que... Y corrieron. Entonces ellos fueron convidados para la hora. Y en la última hora eso es lo que Dios va a hacer. Y estamos en la última hora donde Dios va a hacer grandes cosas poderosas. Y yo en este momento yo siento la presencia de Dios. Amén. Yo Amén.
de Dios. Yo siento que Dios está obrando, que Dios está manifestando su presencia y que vamos a ver la gloria de Dios, porque señales vamos a ver, pero Él quiere que primero nosotros intimemos en la presencia del Señor. Dios quiere que nosotros Amén. primero que vayamos allá al lugar santo y subamos al monte. Dios pregunta en esta hora, ¿tú quieres subir al monte? ¿Tú quieres conocer mi gloria? ¿Tú quieres conocer mi poder? ¿Tú quieres realmente sentir lo que yo tengo preparado para ti? Gloria a Dios. Realmente, búscame, búscame. Ve al monte y sube, porque de allá vendrás con la respuesta. Hoy Gloria. buscamos respuestas, hoy buscamos muchas cosas, pero Dios tiene la respuesta. Amén. Hoy indagamos muchas cosas, pero Dios tiene la respuesta. Gloria a Para ti, Dios. dice la palabra, que el que esté muerto, aunque crea, vivirá. Si hoy tú estás muerto, si hoy tú estás muerta, déjame decirte que algo grande Dios tiene para ti, porque tú Amén. reconoces la situación. Y Dios cuando llamó a Lázaro, dijo, Lázaro, sal, ven fuera. Y estaba 4 días muerto. Yo te pregunto en esta hora, ¿cuánto tiempo llevas en esta situación? Dios te dice, levántate, sal de Amén. ahí, de esa situación, que quiero obrar grandes cosas contigo. Quiero darte Gloria. vida, quiero mostrarte que soy un Dios verdadero. No mires al hombre, mira a Dios, que Dios está ahí obrando poderosamente. Aleluya. No sé, yo siento Gloria. algo especial, yo siento También. la presencia Gloria a de Dios. Dios. Dios es real, Ay, pero hay algo que Dios quiere hacer en esta hora última y son grandes cosas. Hay grandes ministerios que Dios va a usar. Hay grandes amén. profetas que Dios va a levantar. Hay Aleluya. grandes mujeres y damas que Dios va a levantar. Hay Amén. jóvenes que Dios va a levantar. Hay ministerios apagados que Dios va a revivir. En el nombre de Jesús. Valle de huesos Aleluya. secos todavía. Eran secos en gran manera, pero vino el Espíritu de Dios y les dio vida. Amén. Vida, así Dios va a dar vida. Y va a En el nombre de fructificar Jesús. esos ministerios. Aleluya. Gloria a Dios. Cada vez que, cada palabra que salía de tu boca viene del Espíritu. Acá donde yo estoy siento el respaldo, siento la confirmación de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios real. Y como tú decías, o el Espíritu Santo hablándonos en esta tarde, hay que subir al monte. El monte es la presencia de Dios. ¿A qué monte ha sido? Al monte del alcoholismo, al monte de la prostitución, como decía nuestro hermano Ricardo, buscando respuestas en hombres y no las has conseguido. Son respuestas que son momentáneas, pero hoy de verdad el Señor nos está llamando a subir a su presencia. Y dice la palabra que Él le dijo al profeta Ageo, sube al monte, vas a recoger leña, ¿cierto? La leña que hace, abunda el fuego. Cuando tú recojas leña, entonces vas a restaurar mi altar, el altar de tu vida, cómo está tu relación con Dios. Y entonces cuando restaures el altar, te voy a revelar mi voluntad. Hay mucha gente diciendo, yo siento de Dios, pero no es la voluntad de Dios. Entonces hoy el Señor te llama para que te acerques a Él. Si tu fe se ha perdido, levántate, porque como decía nuestro hermano, estamos en la última hora donde Dios está seleccionando a su pueblo, seleccionando a sus discípulos para manifestar lo que la tierra está gimiendo para este tiempo. Así que te bendecimos y esperamos que cada palabra sea de bendición para tu vida, que tu fe se reanime, que tu confianza en Dios se fortalezca en este día. Vamos a orar por aquellas personas, mi hermano Ricardo, que escucharán después este mensaje para que sea el Espíritu de Dios entrando como lanza a sus corazones y sea tocándoles y libertándoles. Así que me gustaría que usted cerrara pues con esta oración por las almas, por las vidas que luego escucharán este mensaje. Amén, vamos a orar porque Dios está en el asunto, amén. Así sea a uno que el Señor le hable, es lo importante. Muy importante. Y vamos a orar para que Dios
obre. Padre de los cielos, Señor, en esta hora, te agradecemos tu gran bondad y misericordia, porque tú eres un Dios grande, un Dios eterno, un Dios poderoso, Señor. Sabemos que algo grande viene sobre la tierra, Señor. Algo grande quiere tú desatar, Dios mío, en el mundo espiritual, Dios mío, para que trascienda al mundo físico y las personas lo vean, Señor. Lloro, Señor, por aquellos ministerios, Señor, que han estado quietos, Dios amado, para que tú nos actives, Señor, para que tú active nuestra vida espiritual y podamos, Señor, entender que tú nos estás llamando a un propósito, Señor Dios mío. Que en esta hora se rompan cadenas y que el diablo retroceda. Que el diablo retroceda ahora de cualquier obra que él esté haciendo en contra de tu vida. En esta hora, por el poder de la palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, ese nombre que tiene poder, aleluya. Toca ahí, Señor, aquella persona que se fue del camino. Hoy el Señor te está llamando y el Señor te está diciendo, regresa a mi camino porque grandes cosas tengo preparadas para ti. Oh, aleluya. Y tu Aleluya. hombre que oyes en esta hora, tú sabes que grandes cosas Dios tiene para ti, pero quizás el diablo ha venido con tentación. Dios quiere que tú te pares en la brecha y sigas adelante y obtengas toda la victoria. Que grandes cosas Dios tiene. Que Dios ahora obre conforme a su gloria y su poder, que saque la raíz de amargura, el dolor del corazón y el sentimiento de frustración. Gracias, Señor, en esta hora por tu presencia y por tu poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén, Amén. Señor. Gloria al Señor. Mi hermano Ricardo, muchas gracias por contarnos, por compartir este testimonio. Ha sido una bendición para mi vida y sé que también lo será para aquellas personas que han escuchado y luego lo van a escuchar. Que el Señor te bendiga de manera especial, bendiga tu casa, que te siga ensanchando y que sigas firme en Él, en el nombre de Jesús. Bueno, nos despedimos en esta tarde, que el Señor les bendiga de manera especial. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén.